Es importante tener en cuenta, aparte junto a los marcos de referencia, de qué hablamos cuando hablamos de aplicar la ley de transparencia. Yo a lo largo de toda mi exposición, digamos que era una descripción de los contenidos, del qué, del por qué, pero hay un elemento material que depende necesariamente del propio ayuntamiento para aplicar correctamente la legislación sobre transparencia. Digamos que cualquier procedimiento de aplicación de la ley de transparencia requiere del análisis, de la implementación y del mantenimiento. Y ahora me explicaré. Cuando desarrollamos políticas de transparencia en los ayuntamientos, y esto nos lo hemos encontrado en la Diputación, en más de una ocasión hay carencia de recursos, y por eso alguna persona que nos pueda estar viendo cuando vea que yo pongo recursos humanos se sonría, porque hay sitios donde no hay recursos. Pero sucede que en más de una ocasión hay ofertas externas, perfectamente lícitas, perfectamente legítimas, que vienen a decirte, oiga, yo te resolveré lo de la transparencia. Bueno, es fundamental entender que cualquier ayuda externa, incluso la que venga de Diputación, no puede resolver la fase de análisis. La fase de análisis depende de uno mismo. Y por tanto uno mismo debe saber en su ayuntamiento quién va a tener la responsabilidad política y quién va a tener la responsabilidad técnica, si es que hay soporte técnico, para encontrar cierta información. Y eso es el qué, los materiales. A continuación yo explicaré cuál es el contenido de un portal. Pero antes de empezar a plantearse tener un portal, uno tiene que haber localizado la información, haberla catalogado y haberla preparado mínimamente. Porque las leyes dicen que esa información deberá ser reutilizable. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que si yo tengo que publicar cada trimestre los contratos menores que he celebrado, tendré que saber quién gestiona en el ayuntamiento los contratos menores, con qué aplicación lo hace, cómo puede exportar esa información de esa aplicación y a ser posible que sea en un formato reutilizable. Es decir, a ser posible que no sea en un PDF, para que nos entendamos. Claro, eso lo tengo que saber antes de empezar, porque si no, cuando quiera implementar, segunda fase, no podré hacer nada. Y ese esfuerzo me toca hacerlo a mí. Yo aquí, tras esta sesión, tendremos el índice, tendremos todo lo que hay que buscar, pero ese esfuerzo es interno. Ese esfuerzo no lo puede sustituir nadie, porque al final cada uno sabe qué gestiona y cómo lo gestiona. La segunda fase es la de implementación. La de implementación obliga a implementar dos procedimientos. Uno es la publicidad activa, lo que vulgarmente se conoce como portal de transparencia. Es decir, he localizado la documentación, tengo un determinado portal, después veremos algunos ejemplos, y ya subo y estructuro esa información de acuerdo con los criterios establecidos o los que yo pueda establecer. El otro procedimiento que hay que implementar es el de acceso a la información pública. Y aquí es importante, muy importante, tener en la cabeza que tengo que dibujar qué pasa desde que alguien ejerce un derecho de acceso hasta que la información sale o no sale. Después veremos en algunas diapositivas el procedimiento. Pero en esencia, digamos que si yo hace 3 años hubiera preguntado aquí, ¿sabemos qué hacer cuando alguien ejerce un derecho de acceso a la información acreditando un interés legítimo? Es decir, si alguien se hubiese presentado hace 3 años en este ayuntamiento diciendo habéis convocado unas oposiciones y quiero acceder a la baremación de los méritos de todos los concurrentes porque yo oposité y quiero asegurarme de que baremasteis bien, todos sabríamos resolverlo. Eso ha sido absorbido por el derecho de acceso. Tenemos eso, tenemos el antiguo derecho de acceso a los archivos y registros públicos y tenemos un nuevo derecho de acceso y es que ahora no hay que acreditar interés legítimo necesariamente. Simplemente quiero acceder a información. Y ese acceso, con los límites que veremos, es libre. ¿Y eso qué me obliga? A tener claro que me va a entrar por algún sitio. Y si antes tenía pistas, y seguramente quien me empiece a pedir esto siga en la antigüedad y me lo siga pidiendo así, si antes tenía pistas, ahora puede ocurrir que alguien me diga quiero acceder a la información. Punto. Quiero que me digan exactamente lo que se han gastado ustedes en subvencionar a una determinada asociación cultural o a las asociaciones culturales en los últimos 5 años. Y me lo van a pedir así. Yo tendré que saber que eso ha entrado y que una vez entra tengo 30 días para resolver. Y que la norma además me dice, oye, y si es complicado puedes ampliarlo en 30 más.
para que nos vayamos entendiendo. Y si afecta a los derechos de un tercero, lo tienes que requerir para que diga si está de acuerdo o no en que se dé esa información. Tendré que saber quién resuelve dentro de la casa. La ley de bases de régimen local y la normativa aplicable a las entidades locales establece que cuando una competencia no está expresamente atribuida a nadie y se atribuye una norma con rango de ley, le toca al alcalde. A partir de ahí, el pleno, el alcalde, decide si delega la competencia en un concejal o con quién se pone de acuerdo. Pero alguien tiene que resolver. Y alguien tiene que resolver porque resulta que si no atiendo en ese mes, el silencio es positivo. Y si no le doy la información, abre los plazos para que se plantee una reclamación ante el Consejo de Transparencia. Y si digo que sí, alguien lo tiene que dar. Y si digo que no, la resolución es motivada. Por tanto, tiene que haber un órgano dentro del ayuntamiento que tome esas decisiones. Puede haber, la ley habla de oficina, en la ley nacional se habla de una oficina para estas cosas, puede haber un órgano de soporte. No estoy diciendo que el alcalde tenga que tramitar todo, pero puede haber una infraestructura de soporte, si es que tenemos esas capacidades, que impulse el procedimiento, pero al final tiene que haber una resolución de alguien, para que nos entendamos. Y eso hay que implementarlo. ¿Y qué ocurre? Una vez que yo ya tengo un proceso para atender los derechos de acceso, tengo una web que está funcionando en mantenimiento. La transparencia es un proceso continuado. Yo no cumplo la normativa de transparencia el día 1 de enero. La cumplo el 1 de enero, el 30 de enero, el 29 de febrero, el 8 de marzo. Tengo que establecer un calendario de mantenimiento y tomaré mis decisiones. ¿Puedo hacer algo? Que en estos momentos es un proyecto de Diputación. Entre los proyectos que Diputación está sometiendo a consulta pública está uno que se llama Calendario de la Transparencia. Es decir, una herramienta de apoyo que nos permita más o menos saber cada cuánto tiempo hay que hacer qué y hacerlo. Pero uno puede decidir su propio calendario. Uno puede decir, pues mira, yo voy a publicar los contratos no cada 3 meses, sino al mes. ¿Por qué? Porque me conviene. Pero un calendario tengo que tener.